Shalom Rajá. Hoy estamos en el día miércoles, primer día de Rosh Chodesh Heshvan, Mar Heshvan, año 5786. Este va a ser el primer video de este año. Entonces, para quien no conoce acá mi canal, mi nombre es Alma Goldman, vivo en Israel, por ahora en Kiryat Sefer. Estamos buscando en otros lados comprar casa, si Dios quiere. Los precios están un poco caros, pero pues esperemos que pronto encontremos el lugar apropiado para vivir de acuerdo a la Torah. Todo. Entonces, como digo, mi nombre es Alman Gurman, estamos acá en Israel, Kiryat Sefer, Modilit. Mi canal, entonces, hace 4 años tenemos más de 300 videos, si no me equivoco, varios para Bnei Noach también. El propósito del canal, entonces, en su principio fue difundir el libro que sacamos y ese sigue siendo el propósito principal del canal, contar capítulos de los libros que hemos editado. Y después también, entonces, tenemos toda la explicación del Misal de Yarim, la de los justos, clases a la persona de Shebúa, videos para Bnei Noach, temas también relacionados con la situación acá en Israel, con la relación con los demás países, con las guerras que estábamos pasando estos 2 años, todavía tampoco se terminó del todo. Y muchos temas más que están en mi canal. También tenemos una página de venta de libros, zheliodejudaísmo.com. Ahora después del video voy a mostrarlos, los libros. Entonces, este año, si Dios quiere, Brinader, decidí que vamos a volver a lo que son las clases, los videos, con la explicación del Zohar Kadosh a la persona de Shavua. Es algo que hace 6 años que empecé a hacer. Después dejé porque quería difundir mis libros y otros temas más. Entonces, el primero de este año decidí que Besat Hashem vamos a hacer las partes que se entienden del Zohar Kadosh con la aplicación de Matot Mitbash. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la Parashat Noach. Noach vivió en una época muy complicada del mundo. Nosotros leemos en la Parashat de Shavua que Dios se arrepintió, en un decir, de haber creado al ser humano por las grandes transgresiones que hacían, entre ellas idolatría, homosexualismo, relaciones ilícitas, asesinatos. Entonces, Dios decidió poner fin a la humanidad. De todos modos, sobrevivieron Noah y su familia, quien sea Noah, su esposa, los 3 hijos y las esposas de los hijos de Zeu. Y después los animales, 2 de cada especie, 7 de los puros, y todo el mundo fue destruido. Así, una catástrofe terrible que ocurrió en la época de Noah, cuando Noah salió, entonces Dios lo salvó milagrosamente a través de un arca, el arca de Noah, como es conocido. Entonces ahí Noah tuvo por un año trabajos muy duros, tenían que alimentar a todos los animales, no podía ir a algún lado, obviamente, no voy a salir a dar una vuelta, no voy a salir a pasear, tampoco ir a visitar a alguien, todo el mundo destruido. Era realmente una gran tragedia que ocurrió en la época de Noah. En esa época realmente el pueblo judío todavía no existía. Sabemos que el pueblo judío empieza con Abraham no estuvo en la época del diluvio. Entonces, Dios ordenó 7 preceptos para toda la humanidad, como tenemos un video, también un libro, que explicamos cuáles son los preceptos, y siendo que no los cumplió, no los cumplieron, entonces Dios puso fin a la humanidad. Todo eso es
en resumen, la primera parte de la parashá. Después que termina el diluvio, entonces Noah, con el permiso de Dios, le permite a Noah salir, las aguas se secaron, entonces Noah sale de la Teibá y Zeu, del mundo destruido, hay que empezar todo de vuelta, a construir, no hay gente, 8 personas en todo el mundo. Entonces la Torá cuenta cómo pasaron las 10 generaciones que hubo entre Noah y nuestro patriarca Abraham. Y la Torá cuenta entonces todas las generaciones, los hijos de Shem, los hijos de Ham, los hijos de Jefet. La Torá también menciona lo que pasó con Nimrod. Y en el final de la parashá, la Torá cuenta algo que realmente así no se entiende qué es lo que quisieron hacer. No estamos hablando de gente que conocía a Noah, que vieron el mundo destruido después del diluvio, que sabían quién era Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que hacer una torre, la torre que se llama Torre de Babel, Dora Palgá, ir a hacer un migdal, ir a pelear contra Dios, como quien dice. No se entiende nada. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Entonces, para eso va a ser este video, que vamos a traer las palabras del Zohar Kadosh. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver acá, en la Parashat Noach, con la explicación Matot Mikdash. Experiencias de videos anteriores, voy a tratar de hablar lo menos posible en hebreo y traduciendo. Aclaro que realmente es lo que estoy muy ocupado con traducciones, estudio. No tengo mucha preparación para esta clase, lo reconozco. De todas maneras, vamos a hacer lo mejor posible para que se entienda. De todas maneras, como dice el Mesiar de Sharim, el provecho del libro no es de una sola vez que se escucha, sino varias veces hasta que se entienda bien el material que está enseñado. Entonces, Dios, en la de la Torah, es un poco interesante. La Torah dice que Dios dijo, acá hay un pueblo solo y vamos a ver qué están haciendo. Vamos a ver qué están haciendo. Como que si Dios tiene que bajar en un decir del cielo para ver lo que están haciendo, todo el mundo es el Macum de Dios. Así que significa que Dios tiene que bajar. La Rashi explica que se refiere a que vamos a juzgarlos y vamos a castigarlos para que no hagan lo que quieren hacer. También está escrito que es la torre que hicieron las personas. Rashi pregunta ¿acaso vamos a pensar que perros o monos van a hacer el diluvio? ¿Van a hacer la torre de Babel? Entonces Rashi explica que son unos mal agradecidos, siendo que Dios salvó a Noah y ellos son descendientes de Noah. ¿Cómo hacen algo así de querer pelear contra Dios? Entonces dice así, Vayame Hashem, así dijo Dios, esto es un pueblo solo, había un solo idioma, la llama Kodesh, el pueblo bíblico, y un solo idioma para todos, que entonces todos estaban en el mismo consejo. Por lo tanto, todo lo que van a hacer van a tener éxito. Así dice acá. Es decir, que van a poder quitar la supervisión divina sobre ellos y van a ser como los Shedim, que son demonios o más algo espirituales, que no tienen sobre ellos la supervisación de la Kedushá, sino que están en manos de las fuerzas impuras externas. Por lo tanto, Dios decretó, mirá que negue mirá, que cada uno vaya con su ministro, como nosotros sabemos que cada pueblo tiene su representante espiritual, entonces de acá salió eso, y por lo tanto
cada pueblo fue a su lugar, como está escrito, y Dios los dispersó a ellos de allí, es decir, los dispersó tanto de arriba, que tengan varios representantes espirituales, como desde abajo. Entonces pregunta el Zohar, ¿para qué también tiene que cambiar? Dios tiene que cambiar, que levalver, lo que se dice, marear es el idioma, que no se entienda uno al otro. Hay una vez que ya están cada uno en su lugar, pueden hablar con el mismo idioma. ¿Qué? Entonces dice acá, siendo que todos hablaban la Yom Kodesh, que es el layón que la persona puede llegar a tener y conseguir la voluntad divina, y por eso ellos, con este idioma, ellos podían hacer jurar a los ángeles para que los ayuden en sus acciones. Y este es el idioma, la lengua que les ayudaba a ellos. Y así también ellos podían poner la fuerza superior. Y eso es lo que ellos querían. ¿Qué querían hacer? Querían que, que fortalecer la fuerza las fuerzas de las impuras, lo que se llama exteriores de las cortezas. Y si solamente estarían en diferentes lugares, pero sabrían el mismo idioma, entonces todavía lo podían hacer a través que juraban a los entes espirituales. Es decir, que a través de las acciones y las palabras, entonces ellos podían hacer lo que ellos pensaban, y por lo tanto, con ellos hicieron la torre. ¿Cómo pudieron hacer la torre tan alta? Porque ellos hacían jurar a los Shedim, a las fuerzas espirituales, a las impuras, que por lo tanto, entonces Dios decidió mezclar, que no se entiendan los idiomas uno al otro, que no se entiendan, y así no van a poder hacer la voluntad de ellos, y así una vez que no se entendían el idioma, entonces ya no tenían éxito en sus acciones para fortalecer la fuerza de la clipa, lo que se llama. ¿Por qué? Porque el ejército celestial solamente conocen el Ayuna Kodesh, y por lo tanto, siendo que les cambió el idioma, entonces así se debilitó la fuerza de ellos y se rompió la fuerza que tenían. ¿Bien? Así es entonces lo que está escrito acá. Sigue diciendo, sigue diciendo acá en Zohar Kadosh, que dice, ven y observa que lo que las personas dicen en el idioma sagrado, todo el ejército celestial sabe de él y se fortalecen, es decir, reciben fuerza, como está escrito, denle fuerza a Dios, pero otro idioma ellos no conocen y no saben. Y por lo tanto, siento que la generación de Dora Palgá, entonces le mezcló el idioma. Entonces, por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. ¿Por qué? Porque perdieron la fuerza y ya no podían hacer más como era la intención de ellos. Y Dios decimos sobre esto, que sea el nombre de Dios bendecido desde siempre y por siempre. ¿Por qué? Porque la sabiduría es muy grande. ¿Qué? Porque siendo que él sabía que se van a revelar, ¿qué? A través de que el idioma sagrado, de todas maneras no les impidió de ellos esta sabiduría. Es decir, siendo que Dios descendió al mundo los secretos de la sabiduría al mundo, entonces la gente lo utilizó para mal y querían utilizarlo para mal, pelear contra él, con armas. Que, como está escrito, que Dios le dio sabiduría superior al primer hombre.
Y con esta sabiduría, entonces supo también los niveles de las fuerzas exteriores y se aplicó con el instinto del mal, hasta que se quitó de él los manantiales de la sabiduría. Y después Adán Rillón se arrepintió y entonces se reveló un poco de ellos, pero no como sabía en principio. Y después, con el libro que bajó el Malach Raziel, sabía más sabidurías. Y después, las personas vinieron y con las pocas sabidurías que Adán Rillón tenía, y les transmitió a ellos lo utilizaron para mal, para hacer enojar al Creador. También vemos que Dios le dio inteligencia a Noah y sirvió y hizo servicio divino a Dios, pero que está escrito después. Después está escrito que se emborrachó, tomó vino y así descendió a los Eijalot exteriores para averiguar sus costumbres y así se equivocó, como vimos en la para allá, que se emborrachó, después vino Ham y lo castró, o alguien dice que tuvo relación con él, relaciones homosexuales. Después salió Ismael, que después le dio sabiduría a Abraham vino y lo utilizó para servir a Dios, pero después salió, Abraham vino se casó con Sarah, como vimos al final de la playa, y diciendo que Sarah no podía tener hijos en ese momento, 90 años, entonces 80 años tenía, porque fueron 10 años después. Entonces le dijo a Abraham vino que agarre a Agar, que tome a Agar como esposa, de ahí salió Ismael, y este Ismael, ¿qué salió? Entonces vino Ismael, que con esta sabiduría hizo enojar a Dios. Es decir, cuando Abraham vino bajó a Egipto, entonces fue con la corteza esta, y salió con paz, entró con paz y salió con paz. Pero de ahí trajo a Agar, que ella era de los Hitzonim, un Meshubé la Kdusha, y después se apegó a ella, y salió Ismael, hijo de Agar y de Abraham vino, Mitzad Klipat Gesed y Hitzonim. Y este Ismael, entonces salió a las fuerzas exteriores, también pasó con Itzhak vino, que salió de Isab, y después, hasta que vino Jacob, que se apegó a, a las dos hermanas, bien consciente, Yablo le dice, de todas maneras, Jacob vino, se casó con dos hermanas, que estaba prometido, pero de todas maneras se considera que es un algo no correcto, que es el Cam. Por eso está escrito cuando vino a la tierra de Israel, entonces la gente se pulió en el camino, que en el dejen, todo. Entonces, lo que está diciendo acá es que Dios le da sabiduría a la persona y la persona la utiliza para mal. Que como pasó con Adam Rillón, que transgredió, después hizo chuva, después vino la gente que lo utilizó para mal. Noah lo mismo, le dio sabiduría, después se emborrachó. Abraham vino, que se casó con Agar, que salió Ismael. Israel vino, que salió Isaac. Jacob vino, que se casó con las dos hermanas. Pero Dios dio sabiduría a Moshe Rabbeinu y le dio sabiduría, que está escrito, en toda mi casa él fue fiel. Y no había como Moshe, Ebed Neemán, que sirvió a Dios en todos los niveles. Es decir, que observó a todas las conducciones de las clipot y sabía cómo utilizar a cada una. Y no se inclinó, ni se dejó seducir su corazón por deseos, ni por provechos personales, sino sirvió a Dios con fe, la más perfecta que puede haber. Después Dios le dio sabiduría al rey Shlomo, y está escrito, Mishlei Shlomo, Amazá Neuma Geber Leitiel Beujal, Perú llama Shlomo, Itiel, conmigo está Dios, que la sabiduría
de él es mía y me dio a mí de su sabiduría y por lo tanto puedo hacer voy a hacer como mi voluntad y no me voy a tropezar. Es decir, que incluso que voy a tener más mujeres de que la Torah permite tener un rey, como está escrito en la Mishnah en Sanedrín. No se va a desviar mi corazón y al contrario, pensó que cuanto más mujeres va a tener, entonces va a poder doblegar a las clipot. Pero, ¿qué pasó al final? Que al final se equivocó. ¿Por qué? Porque fue castigado porque amó a mujeres nohriot y a la hija del faraón. Y cuando fue en el momento cuando Shlomo fue anciano, entonces las mujeres hacían idolatría, él no hacía idolatría, pero siento que no reprochó a sus mujeres, entonces en el profeta se lo consideró como si él mismo hubiera hecho. Sigue diciendo acá, entonces, por cuanto que esta poca sabiduría que encontraron el dor de la palga, que es de la Jojma que recibieron de los primeros, entonces fueron a rebelarse contra Dios y construyeron la torre e hicieron todo lo que hicieron, hasta que fueron esparcidos por toda la tierra y no les quedó a ellos sabiduría para hacer nada. Pero en el futuro Dios va a despertar esa sabiduría en el mundo y va a servirlo a Él. Como está escrito, en mi espíritu voy a dar dentro de ustedes y voy a hacer, es decir, no como los primeros que destruyeron el mundo a través de mi sabiduría, sino que voy a hacer lo que Hashem Teleju ve es Mishpatai Tishmeru Basitem, o sea que van a hacer mis preceptos que les ordené. ¿Qué? No, entonces Rabbi Yossi, acá sigue contando que Rabbi Yossi y la vigía estaban en el camino, entonces empezaron a hablar de Torah. Después dice, en el final dice que la persona entonces, la mascalá que trae de acá, que la persona entonces tiene que cuidarse de las transgresiones y purificarse a sí mismo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo está escrito en ese versículo? Está escrito en el versículo y vas a tu campamento sagrado. ¿Qué significa sagrado? En realidad tiene que ser que sagrados, el pueblo judío es sagrados. Mahaneja, está escrito con yud, es en plural. Entonces, significa que son los miembros del cuerpo. ¿Bien? Y por lo tanto el cuerpo tiene que ser sagrado, que son los miembros del cuerpo. Significa que el cuerpo de la persona tiene que ser sagrado, a través del cumplimiento de la Torah. Entonces, ¿qué dice acá? Que sí que no iré Bejá el Bardabar, no va a haber algo malo, que es el Bardabar. ¿Qué significa el Bardabar? Dice acá que se refiere a adulterio. La Kadosh Baruj Hu lo desprecia más que a todas las comunidades de la Torah. ¿Qué significa el Dabar? En la Torah está escrito Velo deja el Bad Dabar, más de Dabar Dabar, mira la palabra Dibur, que quiere decir habla. Entonces se refiere a la gente malvada que utiliza el habla en la forma incorrecta, hablando groserías. Y así ellos dañan el reinado. Así sigue diciendo acá. Y después, la parte que quiero seguir es la que dice acá hasta el final de la para allá, que dice así, dijo la bujía y dijo Dios, estos son un pueblo solo y una lengua sola. ¿Qué está escrito después? Y fue cuando entonces se fueron para Mikedem, Mainasam Mikedem, viajaron al Kedem, al este. ¿Qué significa al Kedem? Entonces Mikedem la cabana es como Olam, que se apartaron de Dios, Baimceu, y no encontraron nada, vieron, tiene que haber dicho, que vieron una bica, así que quiere decir que encontraron. Entonces, dice que encontraron, como dijimos antes, encontraron los secretos de la sabiduría de generaciones anteriores que precedieron a la generación del Mabul. Es decir, que cuando los justos vieron
que la gente de la generación del diluvio utilizaban para mal la sabiduría que estaban escritos en sus libros, de la Dama Rishon y en el libro de Noah. Entonces los enterraron en Babel, y ahí entonces los encontraron. Dora Palgá, cuando cavaron el polvo, la tierra, para hacer los ladrillos, entonces encontraron estos libros. Y así, entonces, a través de estos libros que tenían sabiduría, entonces se esforzaron para ir en contra de la voluntad divina. Y así, entonces, ellos decían todo tipo de lajash y juramentos a fuerzas espirituales. Y así, entonces, construyeron el Migdal, la ciudad del Migdal. Es decir, que cuando construyeron el Migdal, lo hicieron con sabidurías y juramentos. Es decir, porque Homer Lebená son las fuerzas del Samesnem, y cuando el momento que ellos construyeron y dieron este material, entonces ellos mencionaban nombres de impureza para que tengan la ciudad y lo que tenían ahí, para que tengan la fuerza los Hitzonim, de las fuerzas exteriores. Y así también, con juramentos, construyeron la ciudad y la torre. Entonces, por eso tuvieron éxito en construirla de dos maneras. Primero, que estaban todos unidos. Y segundo, porque tenían la fuerza de las fuerzas exteriores. Y ellos agarraban las fuerzas de fuerzas exteriores y le ponían la fuerza de la Yom HaKodesh. Entonces eran más fuertes, más fuerte. Y por eso está escrito, siento que eran un pueblo solo y una sola lengua. Entonces, ellos pueden hacer, y siento que todos estaban unidos y tenían mi voluntad, y también que hacían toda la Yom Kodesh. Entonces, ahora nadie va a poder impedir lo que ellos quieren hacer. Nadie puede impedir que ellos hagan lo que quieren hacer. Por lo tanto, dijo Dios, ¿qué puedo hacer para que no hagan lo que ellos piensan? Entonces dijo, le voy a mezclar los niveles de los ángeles celestiales, es decir, el encargado del fuego va a estar el encargado del agua, y el encargado del agua va a ser el encargado del fuego, etcétera. Entonces así, y la lengua de ellos, entonces le voy a mezclar. Entonces, uno no se va a entender con otro, y arriba también, el que era encargado de una cosa va a ser encargado de otra cosa. Entonces así se va a anular lo que ellos quisieron hacer. Entonces esa energía que vamos a aprender acá un Karma Homer, si esta generación de toda Palgá que se rebelaron contra Dios, siento que estaban con una voluntad y un solo corazón, y hablaban en la Yom HaKodesh, está escrito que no se va a impedir de ellos todo lo que quieren hacer, y ningún juicio superior no va a poder contra ellos. Entonces nosotros, o los demás sabios que nos dedicamos a estudiar la Torá, y tenemos un solo corazón y una sola voluntad, con mucha más razón, que tendría que ser que ningún juicio puede gobernarnos, y así nos van a proteger del peligro de los caminos. Dijo los Biosi, de acá se aprende que toda la gente que le gusta pelear, divertir con los demás, no tienen existencia. ¿Por qué? Porque todo tiempo que las personas están, una vez que están la gente todas unidas, incluso que las personas se rebelan contra Dios, entonces no gobernó sobre ellos el juicio superior. Pero por cuanto que se dividieron, entonces ahí ya no tenían kium, no tenían existencia. Dijo la Mejía, se aprende desde acá que todo depende del habla, siendo que ya no se entendían el idioma, entonces ayer los pudo castigar. Reposó sobre ellos el juicio divino. Pero para terminar con algo bueno, entonces termina acá, pero en el final, en el futuro, entonces está escrito que entonces voy a cambiar el
el idioma de los pueblos a un solo idioma, para que todos hablen en nombre de Dios. Entonces, primero que nada, todos van a hablar la Yom Kodesh, que todos van a hablar en hebreo bíblico, y después está escrito que todos van a servir a Dios unidos. ¿Por qué? Porque todos van a reconocer la verdad de Dios y todos los van a servir. Y por eso está escrito entonces que en ese día, entonces Dios va a ser rey sobre toda la tierra. En ese día Dios va a ser uno y su nombre va a ser uno. Y termina diciendo acá, por todos nuestros días, amén. Y así termina lo que es estas palabras impresionantes del Zohar Kadosh, una palabra Noach, donde se ve lo que es la importancia de la unión entre las personas y de hablar la Shona Kodesh también. Entre las personas saben hablar la Shona Kodesh, entonces, según lo que está escrito, que en el futuro, entonces toda la gente va a hablar en la Shona Kodesh, así que las personas que tienen que estudiar, obviamente que, que se habla en el libro bíblico, hay muchas diferencias, y lo que se va a hablar es la Shona Kodesh, no el hebreo que se utiliza, aunque algunas, verdad que está basado en la Shona Kodesh también en hebreo moderno. De todas maneras, eso es lo que estudiamos el día de hoy. Y acá, como quien dice, dejamos este video, esta primera parte. La segunda parte, como ya dije, voy a mostrar, este es el primer video de este año, voy a mostrar entonces los que son los libros que tenemos a la venta. Para empezar, voy a mostrar los libros de otra editorial y en hebreo también, ya que estamos hablando de la Shona Kodesh. Entonces, este libro es muy interesante. Hay un rab muy grande que se llama Rab Erlinger Zatzal. Acá tiene el nieto de él, sacó este libro con Alajot y Alagot, que el nieto de Kriyat Sefer. Entonces, después este libro también del autor de Kriyat Sefer se llama Jomas Ajinuj. Es lo que nosotros traducimos al español, el arte de educar. Son consejos para educar a los alumnos de Rabbi Zimmerman. Y este libro es algo que yo hice, tipo, que no escribí, pero que le hice la maquetación del libro, como ven acá, con la Sujna Tag que estudié. Entonces este libro se llama Boshi Arab, y es algo que se está estudiando hoy en Tapayomi, que es el tratado de Zbahim. Estos libros también se pueden conseguir en mi página. Después tenemos que los libros que sí editamos son La felicidad en el hogar, en el original de Pruebas Baby Bluja. Este ya lo mencioné, El arte de educar. Estamos ahora en ese libro, Jomata Jinuj. Estos son 4 libros de Rabbisker en un solo tomo, Ampliando tus horizontes, que es la comprensión, La Kippah, Iluminando el camino, Kiddush Hashem y Israel el florecimiento. Después tenemos Sepa lo que responder, otro libro de Rabbisker. Otro libro de Rabbisker es este, que es El místico parte 1 y parte 2, en un solo tomo. Después tenemos el libro de Yonah y las veces judías. Otro libro de Rabbisker que tenemos es Shabbat, fuente de bendición. Es el libro más nuevo que tenemos. Después tenemos La influencia de los colores y el poder de las piedras. Después tenemos por separado Kelan, comprensión, La Kippah, iluminando el camino, Kiddush Hashem y Israel el florecimiento, y el místico 2. Después tenemos Shulchan Levavot, que es un libro de Musar muy interesante, de Rav Glick. Después de Rav Moshe Stern tenemos Conoce tus raíces, que es Sijot que Rav hizo de Sudáfrica, de Kirub. Después tenemos este libro de como judío, que son 4 libros en un solo tomo, que son Las leyes en el hogar, Reflexiones para allá, Conoce tus raíces, y Pirkei Avot, el capítulo 3. Este es el Pirkei Avot por separado. Este es el libro de Las leyes en el hogar, y este se dio por separado, Reflexiones para allá. Después de Igar tenemos un pequeño libro para un gran matrimonio, y este libro en tapa dura, Serutil. De Rav Shvez tenemos Robo y Respingo. Otro libro de nuestra editorial es Versículos para fortalecer la fe en Dios. Después tenemos La confianza en Dios, Sosiego del alma. Después tenemos el libro de Sauda Cohen Lublin, Pokeda Kalim, Las llaves de la fertilidad. Después tenemos este libro de Rav Shach, Rav Eliezer Shach, Su legado y su misión, del original hebreo Besaratesh. Después, como mencioné, lo posible para toda la humanidad, pasó en el Rambam. Después, Rabbi Boyer Zatzal, tenemos resumen de la ley del año sabático y resumen de la ley de pureza, 7ª edición. Después, Mishnayot, tenemos el tratado de las primicias y el tratado del año sabático.
Después tenemos de otra editorial, OCPL, este libro muy interesante, el Jajam Farji, y del Ben Ishai, La ley de las mujeres. Después tenemos este libro en tapa dura que ya lo mostré, pero mostré la edición más nueva. Esta es la primera edición, la leyes en el hogar, la felicidad en el hogar, tapa dura. Después tenemos este libro que es Clases de Roy Shiva, de Rab Blistein, que tenemos un libro solo para la venta. Y este libro de Maimonides Torah también es un libro solo, son libros que intercambié con otro Netflix. Después tenemos este libro, este fue el original, El arte de educar, en tapa dura, es el último que me queda, en tapa dura. Y después tenemos esta colección de libros para niños, que es libros que primero vamos a mostrar los libros hice yo, que hicimos, que entonces hicimos este libro creciendo juntos. La primera parte es el abecedario hebreo, el abecedario español, que en las letras, cada letra tiene dos fotos. Esta es la primera parte. La segunda parte es los números, como ven acá. Todos estos libros que yo hice por mi cuenta, que en libros. Después la tercera son colores y formas. Colores y formas, las formas y los colores. Y después tenemos este calendario judío festividades. Por ejemplo, ahora tenemos Heshvan. Entonces, está el tema de la semana que viene, vamos a empezar con lo que es la lluvia, sacar el Israel. Entonces puse acá 7 de Heshvan. Heshvan acá no tiene fiestas. Después está en Kislev está Hanukkah, como ven acá. Que así está los meses en hebreo con la festividad que hay en el mes. Y después la colección de libros de Eli, que no, yo solo los vendo, no los hice yo, que obviamente. Entonces es Eli aprende los preceptos, no habla en la tefilá. Esto es el Rabbi Akiva, como ven acá, muy interesante, las historias, con todo color, plastificado. Después hay cuidado de los dientes, algo muy importante. Irse a dormir temprano, Ruti. Después el miedo de dormir solo en la pieza. Después tenemos acá responder a mí, la pregunta que tiene. Después el sipur de honrar al Shabbat con el pescado. Después de decir la verdad y no engañar que se necesitan lentes, como le pasó a Eli. Después el cuidado de enojarse y el de recibir invitados. Todos estos libros, algunos no están en mi página, algunos porque tengo pocos, pero de todas maneras, en este video entonces mostré todos los libros que tenemos a la venta. No tengo otros libros, así que no me pregunten porque no tengo. Entonces, eso es lo que hice ver en el día de hoy. Entonces vimos las palabras impresionantes del Zohar Kadosh y vimos los libros que vendimos. Para terminar, les conté algo muy interesante que estudié recién terminó la festividad la semana pasada, fue Simchat Torah. Entonces pasamos Sukkot. Hay un libro muy interesante que cuenta un poco la Samajot de Rajá y Kanesi, que es el libro Rajá. Una de las cosas muy interesantes que cuentan ahí es que se llama Siach Sukkot, Siach Shmaliah Yosef Haim, Sukkot a Sukkot. Se cuenta ahí que Rav Haim, cuando era chico, entonces a veces despertaba de noche y no tenía ganas de volver a la cama y se iba a dormir a la cama del Stapler. Como estaba el Stapler, ahí se iba a dormir. Entonces todo el año el Stapler, el padre, entonces no le decía nada. Pero en Sukkot, si le pasaba algo así, le decía, mira, la cama es chiquita, no hay lugar para los dos, así que volvé a tu cama y arreglate como puedas. ¿Por qué? Porque si vamos a dormir los dos en la suká, entonces voy a estar mistar, y mistar está para tu de suká, entonces no te puedo dejar dormir en la suká, porque si no, no va a poder cumplir el precepto como corresponde. Esa es una cosa interesante que estudié. Otra cosa interesante que estudié con respecto a la festividad de Sukkot es que nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos a comprar los 4 minim, la bata minim, es fijarnos que el lulav esté cerrado arriba, no estoy diciendo que no quiero buscar eso. De todas maneras, en el nombre de Rabbi Yashir está ahí un libro que se llama Festividad Gris a Sukkot. Se cuenta ahí que el Rab lo que hacía era fijarse qué tamaño tiene. Cuanto más grande era el lulav, era mejor. Entonce me hicieron una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un lulav chiquito y que esté completamente cerrado, la parte de arriba, para que entiende? ¿O uno grande y un poco abierto? Entonces el Rab dijo que para él, un poco abierto, pero más grande,
es mejor que chiquito y cerrado. Eso es algo impresionante, fue un hidush muy grande que estudié este Sukkot. Otra cosa interesante es que en la noche de Rosh Raba, hay costumbres de que se lee Mishneh Torah, y hay cuenta entonces que hay, hay quienes divergen con esta costumbre, porque no se puede sacar el Sefer Torah sin brajot, no se puede decir brajot, sin sacar un Sefer Torah sin decir brajot no se puede. Entonces, como no se puede decir brajot, porque es una obligatorio de leer, obviamente. Entonces, Rabbi Yashir estaba en contra. Entonces ahí, una vez el nieto que se acostumbraba a leer, mucha gente acostumbra, muchas explicaciones por qué, hay diferentes costumbres. Entonces le fue a preguntar que él siempre acostumbraba en Oshana Rabba a escuchar Mishneh Torah, pero no tiene minyan, se fue a hacer ahí, no sé, una shlichut, no sé dónde, y no en Yerushalayim, no sé lo que dice, no tenía minyan. Entonces, si él le llamó para preguntarle, y tiene que hacer a través de Darim, como toda cosa, la persona acostumbra más de 3 veces, que cuando no la va a cumplir, entonces tiene que hacer a través de Darim. Entonces, también acá, diciendo que no va a poder escuchar este año Mishneh Torah, y tengo que hacer a Darim. El día de hoy le contestó algo impresionante que dice que a través de Darim se hace cuando la persona hace costumbres o cuando hace preceptos o costumbres que son preceptos. Pero cuando son averot, así le dijo, no es que sea tan de Darim. ¿Qué? Entonces el nieto le preguntó, pero ¿cómo me dices algo así? ¿Que eso no es una verá? ¿Qué verá hay acá? Entonces le explico cómo explicamos. Que porque siento que no se ven no se dicen las bendiciones de la Torah. Entonces, por eso no, no se considera que es un precepto y no hay que hacer atender. Igualmente que hay varias costumbres al respecto y cada uno seguirá la costumbre de, de que sigue. Entonces, con el deseo que tengamos todos Jodesh Tov Mevorach y nos vemos si Dios quiere en el próximo video.